La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Hay alguien que desde Ginebra envía un mensaje a las economías y los bancos centrales. También hablamos de esos récords del empleo formal en México, pero también de una desaceleración que observamos en marzo. ¿Cómo van los dos frentes eléctricos para darle más poder a la CFE en el Congreso y en la Corte? Y también lo rápido que se mueven las cosas ahora que Elon Musk, literalmente, tendrá más influencia sobre Twitter. ¿De qué estamos hablando? Agustín Carstens nos manda una advertencia desde Suiza. El gerente general del Banco de Pagos Internacionales, desde donde despacha hace ya casi 5 años, después de dejar el cargo de gobernador en Banco de México, dice que la economía global puede estar entrando en una nueva era inflacionaria. El guardián de guardianes de la política monetaria dice que esto va a requerir que los bancos centrales aumenten las tasas de interés con determinación y que los gobiernos asuman la responsabilidad de asegurar una expansión económica sostenible en el largo plazo. Como notamos ya desde hace varios meses, la palabra transitoria desapareció de toda autoridad monetaria y hoy sabemos que la inflación persistirá por un periodo más prolongado, esto en medio de mercados laborales desajustados, los problemas en las cadenas de suministro y lo que él llama tendencias de desglobalización. Se acaba el margen de maniobra para apoyar al crecimiento y se debe hacer como prioridad el lograr una inflación estable, así lo dice. Pero no todo se le debe dejar a las políticas monetarias. Esto es lo que recomendó Carstens el martes durante un discurso en Ginebra. Si las circunstancias han cambiado fundamentalmente, es posible que se requiera un cambio de paradigma. Así lo dijo textualmente. Y continúa. Ese cambio requiere un reconocimiento más amplio en la formulación de políticas de que impulsar un crecimiento resistente a largo plazo no puede depender de un estímulo macroeconómico repetido, ya sea monetario o fiscal. Solo se puede lograr a través de políticas estructurales que fortalezcan la capacidad productiva de la economía. Así lo dijo ayer el guardián de guardianes desde el Banco de Pagos Internacionales. Y Carstens remata: no debemos esperar que las presiones inflacionarias desaparezcan pronto. Esto es el dato del día. Tenemos las cifras del empleo formal en marzo. México rompió récord. Por primera vez el país alcanza los 21 millones de trabajadores registrados en el IMSS. De estos, la mayoría, un 86.6%, son permanentes y el resto, eventuales. Esto es lo más alto que se ha visto en los últimos 12 años, según el IMSS. Ahora que si sumamos lo generado en los primeros 3 meses del año, que sería de enero a marzo, se logró entonces el primer trimestre más alto desde que se tiene registro. Se generaron exactamente 385.704 puestos de trabajo en total. Y un récord más, ahora año contra año, de marzo de 2021 a 2022, se crearon 1.055.307 puestos permanentes de trabajo, la variación máxima en toda la historia del IMSS. Son números muy positivos. Pero vámonos ahora mes contra mes, que es donde también podemos ver con lupa cómo evoluciona este indicador. De febrero a marzo de este año, en esta creación de empleo formal, vemos una desaceleración. El IMSS solo registra 64.566 puestos de trabajo generados solo en el mes de marzo. Esto es relevante porque en enero se registraron unos 142.000 y en febrero incluso subió a 178.000. Marzo suele ser un mes donde se crean empleos eventuales por el periodo vacacional de Semana Santa. Al observar las cifras de todos los meses de marzo, se observa una tendencia similar. Esto pudiera obedecer a efectos de estacionalidad, pero también podemos argumentar esta baja que pudiera estar ligada al endurecimiento de las reglas al outsourcing, de donde viene un buen número de empleos eventuales. Esto también ocurre en un momento en que la reapertura de la economía ya es total y el riesgo epidémico está en sus niveles más bajos. En otras noticias. Por lo tanto, a mí me parece que es muy claro que la ley lo que está haciendo es creando una prioridad en el despacho para las centrales eléctricas públicas. Yo quiero señalar, y lo quiero decir desde ahorita, yo no me voy a pronunciar, yo no sé si esto es bueno o es malo, o si es pertinente o no es pertinente, o si la CFE produce mejor o no debe de producir mejor. Yo creo que la política pública no nos corresponde
a nosotros como jueces y juezas constitucionales el establecer cuál es el mejor esquema. Yo creo que nos debemos de limitar a ver si esta reforma hoy propuesta se enmarca o tiene sustento en el marco constitucional vigente. En estos tiempos de definiciones, como diría el presidente López Obrador, mientras los partidos de oposición en el Congreso se preparan para presentar una propuesta alternativa a la reforma eléctrica, por cierto, el PRI hace 2 días por primera vez dio un mensaje unificado sobre que iba a votar en contra al calificarla de ilegal y abusiva. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el martes la discusión de otro proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz, que busca avalar los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE, que buscó hacer el presidente el año pasado y que no pudieron hacerse por una ola de amparos en favor de las empresas privadas. ¿Qué es lo que se frenó exactamente? El cambio en el orden de despacho de energía, es decir, el orden en que las centrales inyectan su energía a la red. De esta forma, se beneficiaría primero a la CFE y, en segundo lugar, a los productores de energía privados, que son las empresas. Y aquí sale la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que fue la que interpuso una controversia constitucional porque estos cambios obstaculizaban la libre competencia. Por eso el tema llega a la Corte. La votación iba a darse este martes, pero el tiempo no alcanzó. Son 11 ministros y se necesitan 8 votos para invalidar los principales aspectos de esta reforma a la LIE, por donde también anda buscando el presidente López Obrador favorecer a la CFE en una especie de plan B, por si algo no resulta bien en el Congreso. Y esto es también diferente a lo que precisamente hoy por hoy se va a empezar a debatir en el Congreso. La ministra Loretta Ortiz, encargada del proyecto, también ha causado polémica por expresarse en contra de la reforma energética desde hace ya unos años, además de ser cercana al presidente López Obrador y ser fundadora de Morena, el partido que lo llevó a la presidencia. Ella inició esta discusión con el argumento de que no se limita a la libre competencia. Otros ministros, como Javier Lainez y Juan Luis González, se pronunciaron por la invalidez de los principales cambios. De otros ministros faltaron más posturas, como la del presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Pero también desecharon un capítulo previo de la ministra Ortiz, que proponía declarar el acceso a la electricidad como un derecho humano. La discusión sigue y se va a retomar mañana jueves a partir de las 11 de la mañana. Y según el ministro Saldívar, ahora sí, hasta concluir de manera total esta acción de inconstitucionalidad. Días intensos en materia energética. El último sorbo. Siguiendo este tema de Elon Musk y su participación en Twitter, esto se mueve rápido. Ayer el CEO de Twitter, Parag Agrawal, anunció que Musk va a formar parte de la junta directiva y su periodo culminaría en la reunión de accionistas de 2024. Después de tanto tweet y encuesta que lanza, a Agrawal no le quedó más que decir públicamente que valía la pena tener a un apasionado creyente e intenso crítico de Twitter en su junta, que era exactamente lo que se necesita para fortalecer a la plataforma en el largo plazo. Por cierto que el efecto Musk sobre Twitter hizo que también se despertaran nuevamente estos inversionistas individuales, mejor conocidos como los retail investors, que ayudaron sin duda a impulsar ese volumen récord operado el lunes, con más de 260 millones de acciones cambiando de manos. Y también crecieron las fortunas de Elon Musk y Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter, con estos movimientos. Con el cierre del mercado de lunes y las ganancias de Twitter, Musk ha sumado poco más de $1,000 millones al valor de las acciones que compró de la red social. Del 3 al 4 de abril, la fortuna de Elon Musk avanzó unos $15,300 millones hasta llegar a un total de los $288,000 millones. Recordemos que hoy Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Y en el caso de Jack Dorsey, en estos mismos días, sumó unos nada despreciables $759 millones a su cartera. Hoy se mantiene en el lugar 28 en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Elon Musk está emocionado. Ayer volvió a compartir un documento en el que se le clasifica como inversionista activo en Twitter. Esta participación del 9.2% la compró a mediados de marzo, lo que equivale a $3,000 millones. Y parece que Twitter se pone las pilas. Ante esta encuesta de Elon Musk sobre si añadir o no un botón de editar, el propio Twitter salió a decir ayer martes que esta función ya estaba en fase de pruebas, mucho antes de que su nuevo y emocionado accionista lanzara su pregunta el lunes por la noche. Ya veremos qué tan rápida será ahora esta implementación, si es que lo hacen.
Mitad de semana, sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. No quiero dejar de invitarlos a seguir nuestras cuentas en Twitter, @laestrategiamx y en Instagram. ¡Feliz miércoles! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.